energía y combustibles, porque obviamente está en debate en estos momentos la privatización de algunas de las empresas, entre ellas YPF. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días. Nicolás te está saludando. Hola Nicolás, buenos días, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿qué significaría privatizar YPF en la Argentina? Bueno, significaría que cambie totalmente la empresa que es el eje del sector energético argentino, porque contempla aproximadamente un 60% del mercado, está presente en todas las áreas del sector energético, desde lo que es la perforación de petróleo, la distribución, la comercialización, en el gas, en el petróleo, están en todos lados. Entonces es una decisión que no hay que tomarla a la ligera y que implicaría cambios importantes. Vos me decís, ¿es positivo o es negativo? La verdad que tenés las dos miradas en esto. Tenés una biblioteca que dice que es mejor lo privado, otra que no. En este caso, yo te podría decir cuál sería, a mi juicio, la ventaja de tenerlo que siga controlado por el Estado. Y creo que va a seguir pasando porque se necesitan mayorías en el Congreso que el gobierno que empieza ahora el 10 de diciembre no tiene. Entonces lo veo complicado que puedan avanzar por ese camino. Claro, porque necesita el consenso. Ahora te pregunto, Fernando, la primera cuestión que debe ser eje de discusión cada vez que se habla de la privatización de una empresa. ¿YPF es una empresa que genera pérdidas o genera ganancias? Depende del año, esa sería la respuesta. Este año y los últimos 2 años estuvo generando ganancias. Venía de generar muchas pérdidas desde el final del gobierno de Macri hasta los primeros 2 años de este gobierno. Generó pérdidas y este último trimestre volvió a generar pérdidas por lo que fue el atraso de los combustibles, el congelamiento. En general, bien manejada, genera ganancias. Y vos decís, bueno, estuvo mal manejada estos últimos meses porque por la campaña atrasaron los precios. Bueno, pero eso no hace falta que sea privado para que se maneje bien. De hecho, el management de la empresa históricamente es bueno, tiene una buena línea técnica. El CEO... ¿Y se me fue Fernando? Viene de la petrolera de Tecpetrol, también es muy bueno. Entonces, no haría falta un cambio accionario para que sea dueño de los privados, para que sea bien manejada, sino es una decisión política. Está bien. A ver, hoy se está discutiendo mucho el tema de aerolíneas, ¿no? Y en aerolíneas se plantea como uno de los problemas más grandes es la cantidad de personal, que ponían el ejemplo de la cantidad de personas que tiene por avión aerolíneas es muy superior a la que tienen las empresas competidoras, con lo cual el mismo vuelo para una empresa privada genera ganancias, para aerolíneas genera pérdida, obviamente por la cantidad de gastos y de sueldos que tiene que pagar. En el caso YPF, ¿tiene algo similar en referencia, en comparación con si se la puede comparar con otra empresa en la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que tiene algo similar. Se compara en este caso por, digamos, la cantidad de empleados por barriles de petróleo producidos. Sí. Y la verdad que hay una diferencia importante. De todas maneras, de las empresas de las que el Estado es titular, me parece que es la que está mejor manejada. Y tiene una función que quizás, siendo privada, no se podría cumplir. Por ejemplo, hoy, si YPF fuera privatizada, la única provincia donde va a invertir es Neuquén, que es la más eficiente, la que tiene la mayor cantidad de recursos. Y hay un montón de otras provincias que tienen cuencas maduras, que es decir, que son más costosas, tienen menos ganancia, pero que si levantás toda la producción de esos lugares, afectás una gran cantidad de trabajadores y sería complejo. Entonces, yo no sé qué sería lo mejor en este caso, porque tenés cosas a favor y en contra, pero implicaría un conflicto que debe resolver, porque hay una tradición en ciertos lugares como Chubut o Santa Cruz, que son provincias petroleras, que dejarían de tener inversiones de la mayor empresa que es YPF. Sí. Bueno, a ver, todo esto que me acabas de decir, vamos a tratar de resumirlo y acomodarlo. ¿Por qué sí y por qué no? Te digo, a ver, ítems de por qué sí está bien que se privatice e ítems de por qué no. Comenzamos en el por qué sí está bien que se privatice. Me gusta la pregunta. ¿Por qué sí? Bueno, primero, obviamente, se sabe que históricamente el capital privado es más eficiente en la asignación de recursos,
tendría un mejor manejo de la compañía, se supone, y tendría más inversión, porque viene una empresa de afuera, tiene mejor costo de financiamiento y conseguiría mayores inversiones, se supone. Después, y tampoco te generaría, por ejemplo, problemas de desabastecimiento porque te frenan el aumento de precios en las elecciones o ese tipo de cosas que bueno, que suceden. Claro, que al estar atado a la política por ahí puede pasar a veces, sí. O bueno, o la planta, por ejemplo, que lo que vos decías de hacer un uso más eficiente del personal. Sí. Pero vamos a los por qué no, que creo a mi juicio son mayores. ¿Por qué no? Bueno, cuando vimos el caso de Repsol, cuando la empresa es de capital privado, decide simplemente por el criterio de ganancia. Y Argentina pasaría a competir con otros países donde esa multinacional, por ejemplo, que si la adquiriera una multinacional, tiene proyectos. Por ejemplo, Repsol tenía activos alrededor del mundo. Y como Argentina era más cara y daba menos tasa de ganancia, invertían en los otros países. No porque son malos, sino porque obviamente que les convenía. En este caso pasaría lo mismo. No te garantizás que reinviertan las ganancias en el país, sino que quizás las ganancias que tiene Argentina las pueden reinvertir en otro lugar donde les conviene más, cualquiera sea el país, por justamente menor costo o mayor tasa de ganancia. Y eso es uno de los puntos fundamentales, porque una YPF estatal sí o sí te reinvierte todas sus ganancias en el país y es difícil que te gire dividendos. Prácticamente no gira dividendos una YPF en mano del Estado, que en mano de los privados obviamente lo haría, y eso te reduce la tasa de inversión neta en el país. Querido Fernando, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, solamente para recordarles a ustedes y a los oyentes que si les interesa dar más de temas energéticos, me pueden seguir a Fer Heredia Energía. Fer Heredia Energía. ¿Esto es Instagram o Twitter? Instagram y TikTok. Y TikTok. Ahí en TikTok y en Instagram, Fer Heredia Energía. Gracias, Fernando, te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Fernando Heredia, periodista especializado. Bueno, él contó los por qué sí y los por qué no. ¿Por qué no escuché uno? El por qué sí, eficiente, y no está atada a la política, con lo cual, por ejemplo, lo que sucedió ahora, la falta de combustible, en la llegada de las elecciones, eso no sucedería en una empresa privada porque no está bajo el mando del poder político. Claro, tal cual. ¿Y por qué no privatizarla? Bueno, lo dijo al último, una empresa privada, al ser de capitales que tiene inversiones en todo el mundo, si la empresa genera ganancias, puede que la invierta acá en Argentina o puede que invierta sus ganancias en otro lado del mundo, que lleve parte de la ganancia de la Argentina a otro lado del mundo. Y eso tiene que ver también con la competitividad del país, con lo fructífero del país. O sea, si queremos que justamente el país que salga adelante, y le va a interesar también invertir acá, pero si obviamente tenemos un país que cada vez va peor, y no, van a decir, ¿para qué voy a poner la plata acá? Pero digamos, esa es la única que yo escuché, digamos, como negativa. Como ¿no? negativa. Y fíjate dijo, vos, no, hay más hay más cosas que porque no que porque sí. Bueno, que también tiene una carga, a veces tiene carga ideológica, cada una de las posiciones. Sí. Pero vamos al quid de la cuestión y a lo básico. ¿YPF genera ganancias o genera pérdidas? Y ahí me lo respondió. Hay veces que genera ganancias y hay veces que genera pérdidas, porque está manejado por el Estado. O sea, bajo ese concepto vos decís, mira, si el privado viene y se va a llevar la ganancia para afuera y yo te lo traslado, sí, porque el privado va a generar ganancia, ahora me está generando pérdida, con lo cual, si me genera pérdida, yo como ciudadano estoy pagando esa pérdida que le hace generar la política. Yo no debería pagar las consecuencias de los malos manejos de la política, porque la pérdida de aerolíneas, la pérdida de YPF y así las empresas grandes que pierden plata, la ponemos nosotros. Y al ponerla, ¿cómo la ponemos nosotros? Con esto, con la inflación, con el déficit que hay en la República Argentina. Yo no debería pagar las consecuencias de los malos manejos que hacen los otros. Por eso es que mi ley dice, la privatizo, chau, me sacó el problema de encima. Si él da ganancia o da pérdida, es un problema del privado, ya no mío, ya no lo paga la sociedad. Tal cual, exactamente. Y digo, no, otra cosa, o sea, hoy no podemos, porque viste que muchos defienden que sí, que YPF del Estado, que no sé qué, bueno, el canal del Estado, que tal cosa, todo, aerolíneas del Estado, pero hoy no se puede. Yo creo que primero tenemos que salir de todo este pozo en el que nos han sumergido, y después cuando, digamos, el país esté en condiciones de tener todo estatal y que funcione
funcione lo estatal como tiene que funcionar, ahí se podría hacer. Pero hoy no. ¿Sabes lo que pasa, Eli? Es que cuando te lo defienden, muchas veces te lo defienden desde la militancia. Vamos al canal estatal. Te defienden, porque tenemos que tener el canal estatal. A mí como ciudadano, ¿en qué me sirve? ¿En qué me sirve? No. Les sirve a ustedes como militantes, porque ustedes son los que salen en ese canal y ustedes son los que publicitan o cobran muchos de ese canal. Al resto de los ciudadanos no nos sirve nada. En realidad nos perjudica porque nosotros pagamos los sueldos de ese canal estatal. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas, la pagamos todos. Yo no puedo comprar un pasaje. A nosotros no nos sirve. Y la gran mayoría de los argentinos no puede comprar un pasaje. O sea, es difícil viajar dentro de la Argentina, imagínate fuera de la Argentina, imposible. Entonces digo, ¿a quién le conviene? ¿A la cantidad de funcionarios que viajan en aerolíneas cómodamente y que tienen acceso a eso? Porque después el resto de los ciudadanos, la verdad que no sé si cuántos riojanos pueden decir yo viajé en aerolínea y pude acceder a un pasaje, tampoco que está tan barato, digamos, o sea, y cada vez peor. Y cada vez peor, ¿por qué? Porque hay que financiar Aerolíneas Argentinas. Entonces, también eso hay que verlo, pero bueno, como decís vos, cada militante. Y sí, para mí Aerolínea es lo mejor, y no, para la gran mayoría de los argentinos. No, para la gran mayoría. No vemos ningún tipo de beneficio, creo, ¿no? Insisto, porque es una pérdida de plata que nos afecta a todos. Sí, porque si no le afectara al argentino, bueno. Que la pierdan, que la paguen los funcionarios. Ahora, no la pagan los funcionarios, la pagamos todos nosotros. Tal cual. 10:30, vamos, Moni. Hoy no cocine, ¿por qué? Porque de eso se ocupa Tomate y Albahaca, casa de comidas para llevar. Te ofrece pastas, carnes, pollo, pescado, empanadas, tartas, panificación, además servicio de lunch y desayunos empresariales. Tomate y Albahaca de martes a domingos de 8 a 14:30 y de 20 a hora cero. Avenida Carlos Menem 580, con delivery al 384-62-1000. La sugerencia para hoy de Tomate y Albahaca, ravioles con pollo. Además, 26 menús diferentes. Nicolás, en un país libre el que pone el capital es dueño de invertir y mover su capital donde lo considere. Otra donde mete la uña el Estado, todo es pérdida, ¿o no? Y lamentablemente lo que se ha demostrado... Mirá YPF, vos decís, ¿cómo YPF puede dar pérdida? Cuando es la principal empresa de combustible de la República Argentina, pero da pérdida. Él lo acaba de confirmar él. En el último trimestre dio pérdida. Aparte, el tema, también tiene que ver con cómo, como gobierno, vos vendés la empresa. Por ejemplo, si vos le exigís por contrato a la persona que lo va a comprar que tiene que hacer inversiones cada tanto tiempo, y bueno, lo tiene que respetar, si no después ahí podés, iniciar una demanda para que lo devuelva si no cumplió y demás. Lo que pasa con las mineras también en Chile, en nuestro país, la mayoría de las mineras, según la información que se da a conocer, dejan muy poco para el país y se llevan la gran mayoría. En otros países dejan mucho mayor porcentaje, que se puede utilizar obviamente, y no se llevan todo el resto. Dejan poco en blanco. Dejan poco, claro. Acá en la Argentina dejan poco en blanco. Claro, ese es el tema. Entonces, obviamente que